Me llamo Mason Keyser. Estoy con el programa Samuel Proctor Oral History Program de Universidad de Florida. También estoy con el programa Tidewater Main Street. La fecha es abril 22, 2023 y todo. Okay, bueno, gracias. Y hoy tengo el placer de hablar con David Pérez. ¿Sí? Correcto. Bueno, para empezar, David, por favor, decirme de dónde es. Yo soy de Guatemala. De Guatemala. ¿De qué ciudad? De un municipio que se llama Tacaná, de un departamento de San Marcos. ¿Es un municipio muy pequeño o muy grande? Es pequeño. ¿Es pequeño como aquí? Probablemente. Probablemente. Sí. Entonces, estaba muy incómodo vivir aquí en contraste de su municipio en Guatemala. No, de hecho es algo similar, ¿no? Como el área no es tan como una ciudad, sino que es un área como rural, se podría decir, y no es muy diferente. Y cuéntame un poquito de su mismo. ¿Cuál es su edad? ¿Cuándo se nació? Ok, pues yo nací el 27 de septiembre de 1989, tengo 34 años de edad, esa es la edad. ¿Y cuándo fue aquí? Yo llegué aquí en mayo del 2008. 2008, bueno. ¿Cómo era viniendo aquí, llegando aquí? De hecho, para mí fue complicado, ¿no? Porque conocer nuevas culturas, ¿no? Nuevo lenguaje y todo eso fue un poco complicado, pero después de ahí fui adaptándome, ¿no? a las culturas, al idioma de las personas de aquí. ¿Le gusta la cultura local de aquí? Sí, me gusta mucho. ¿Tienes chances de pescar o cazar por ahí? Sí, se puede, solo que no es uno de los que me llama la atención, no me gusta. Ajá, lo entiendo. Y cuéntame de su familia, aquí o en Guatemala o los dos. La mayoría de mi familia están aquí, somos 10 en total. Y pues yo perdí a mi mamá cuando yo tenía 7 años de edad, entonces, y toda la familia se mudó para este local. Entonces solamente tenemos a uno en Guatemala, que es la mayor de todos, y ya los demás todos estamos aquí. Y pues aquí estamos. ¿Usted vino solo o vino con la familia como andamos, o sea? No, de hecho cada familiar han venido en tiempos diferentes. Entonces yo vine como en el 2008, mis dos últimas hermanas vinieron como en el 2012, más o menos, 2012, 2011, y cada quien ha venido en tiempos diferentes. ¿Usted era el primero aquí? No, de hecho mi primera hermana, que es la mayor, ya tiene como 27 años en este estado. ¿Por qué Eastern Shore? ¿Por qué esta parte del...? De hecho es la razón porque mi hermana mayor vivía en este lugar y normalmente cuando una persona viene de otro país se llega a donde está el familiar, sí. No va a llegar con personas desconocidas, sino que va a llegar con sus familiares. Y es pues donde estaba mi hermana, ella me recibió y pues me ha gustado el lugar, me ha gustado el lugar. ¿Sabe usted cómo es su hermana que vino primero, sí? ¿Sabe cómo ella se enteró de esta parte? De hecho, ella fue una de las personas que trabajaban para la agricultura en lo que es el cultivo de tomates y ellos viajan como a Florida, si no me equivoco es como sur o norte Carolina, luego vienen para acá y van moviéndose en estado. Y creo que tomó la decisión en quedarse aquí y ya no moverse a otro estado y esa es la razón por la cual es el fin de viaje, sí. Sí, de la travesía. Bueno, ¿y qué hacen usted aquí? Bueno,
Yo me dedico hace del 2009 comencé a trabajar en remodelando casas y hasta el momento seguimos en ese trabajo remodelando casas. Y las habilidades de remodelar, ¿sí? ¿Las aprendió en Guatemala o aprendió esas habilidades aquí? No, los aprendí acá. Los aprendí. Oh, bueno, ¿cómo era esta? De hecho, que yo recuerda, era como un doble reto para mí, porque yo estuve trabajando en un grupo de donde éramos 7 en total. Eran 6 americanos y yo era el único hispano, ¿no? Y entonces, y siendo el único, era como doble reto porque yo no sabía qué tipo de material se usaba en una remodelación o construcción. Sí. Y tampoco, y desconocía el nombre de los materiales, o sea, era como en inglés y saber qué material usar o qué herramientas usar. Era como un doble reto para mí, pero yo quería aprender y quería estar ahí. Esa es la razón por la cual estuve mucho tiempo trabajando para esa persona. ¿Cómo lo trataban esos 6 americanos? Bien, fueron personas siempre muy respetuosas, que no distinguían realmente de quién era yo, sino que me trataban como uno de ellos, y siempre que compartían algo con sus compañeros, pues lo compartían también conmigo, no me trataban. ¿Recuerdas si ellos eran locales a Eastern Shore, o ellos llegaban de otra parte? No, ellos son locales, de hecho todavía algunos de ellos son 2 o 3 que son amigos míos, todavía tengo comunicación con ellos a pesar del tiempo que ha pasado. ¿Y qué hacen el resto de su familia aquí? Cada quien trabaja en diferentes lugares. Son dos trabajas en pollería y otro trabaja en un granero, y pues mis otras hermanas están en diferentes estados, entonces no, tengo uno en Florida y una en Michigan, entonces están en diferentes estados. Me interesa que usted trabaja en remodelando las casas porque vino en 2008, ¿sí? Al inicio de la recession de las casas. ¿Lo afecta esta recesión en 2008? No, de hecho, muchos hablan de eso, pero cuando yo llegué aquí, yo recuerdo que era como cuando uno llega a este país, uno no sabe manejar, no tiene ningún medio de transporte. Y yo recuerdo que el americano, ¿no?, el quien me llevaba, pues pasaba siempre muy de madrugada conmigo, y siempre trabajamos alrededor de 60, 65 horas a la semana. Es más de lo que de lo normal, ¿no? Sí. Entonces, pero en ese año yo no vi lo que hablamos, ¿no? Lo que hablan de que había como una crisis económica, ¿no? Entonces yo no lo vi en ese caso, porque siempre estábamos ocupados. ¿A qué hora iniciaron ustedes en trabajar en estos días? ¿En la mañana? ¿Qué hora? Entrábamos de madrugada a 6 de la mañana. Así es. Más o menos, sí. ¿Y después de trabajo qué hizo para festejarse? O sea? Bueno, de hecho en ese tiempo pues, o sea, no podíamos hacer nada más como descansar. Es que es complicado, ¿no? Como para alguien que se está adaptando a un nuevo trabajo, a algo nuevo, entonces es complicado, ¿no? Pero siempre, y casi en ese año yo recuerdo que trabajábamos de 6 de la mañana como a 6, 7 de la noche, entonces pues ya no había suficiente tiempo como para hacer otra cosa, ¿no? Ni la energía. Ni la energía tampoco, sí. ¿Cómo era el hogar que tenían en estos años primeros? ¿Tenían una casa o departamento o un trailer? No, estábamos rentando en una trailer. ¿En un trailer? ¿Cómo era la trailer? Más o menos era una trailer de 3 cuartos donde lo compartía con mis hermanas, ¿no? ¿Tenía vecinos? Sí. ¿Y ellos también eran migrantes o gente diferente? Sí, en algunas eran personas migrantes y otras que son personas que han nacido aquí, ¿no? Son diferentes, sí. Usted es guatemalteco, sí, pero hay muchos mexicanos aquí también. Sí, hay.
¿Se mezclan los guatemaltecos y los mexicanos o...? Sí, más en esto porque, digamos, nosotros participamos, ¿no?, en esta iglesia, entonces más nos da por convivir, ¿no? Incluso nuestro líder de nuestra parroquia nos hace como una invitación, ¿no?, a que nos unamos como personas que han nacido acá, mexicanos y guatemaltecos, ¿no?, sin distinguir lo que es cultura o nacionalidad, siempre tratamos de juntarnos. ¿Cuándo empezó a asistir aquí? Del 2009. Del 2000. ¿Antes no asistió a otra iglesia o...? No, Pues tiene que trabajar, sí. ¿Tiene que trabajar todavía en los domingos? no Ok. tenemos que trabajar. Hoy era inusual. Sí, Sí. sí. Ok, por favor, cuéntame de un año típico de trabajo en remodelando las casas. ¿Hay meses en que trabaja más o menos? No, casi siempre tenemos, siempre estamos ocupados y yo creo que lo he tomado esto como, si algo que me gusta de este país, uno tiene la libertad, ¿no?, de poder decir, no puedo trabajar un día porque tengo cosas personales que hacer, ¿no? Entonces yo creo que siempre hemos estado bien en esa cuestión de trabajo y pues no he visto ningún año en la cual hemos sido afectados tanto en el trabajo. No. ¿Diría usted que pues Estados Unidos es su casa más que Guatemala? ¿Ha vuelto a Guatemala? No, de hecho, yo podría decir que sí porque he pasado la mayor parte de mi vida aquí, porque yo salí desde Guatemala cuando tenía como 14 años Ajá. y fui a Chiapas, que es una parte de México, como Sí. para trabajo, tener un empleo, no buscar trabajo, buscar siempre la economía. Y luego, después de 2 años, regreso a Guatemala y solamente fue como por un mes y luego decidí venirme hacia este lugar. Entonces, puedo decir que es mi casa, se podría decir temporal, ¿no? Porque uno nunca sabe que pueda venir el día de mañana. Pues entonces, aquí estoy por el momento y me siento bien. Entonces, al inicio, usted fue a Chiapas. Era más fácil encontrar trabajo allá. No, es más complicado. Lo Es que más pasa es que también del hecho de allá no es tan, sí, algo que me gusta aquí no es de este país es porque existen las leyes y las leyes son parejas para todo el mundo sin distinguir de que si son de otra nacionalidad, de otro color o nada de eso, sino que son pareja por todo. Y en ciertos países creo que ahí es donde la ley no los evalúa a todos por igual, sino que sí tiene ciertas diferencias con leyes del propio país de ellos y pues con diferencia de alguien que no es de ahí. Entonces, pero sí, eso yo creo que era más complicado conseguir trabajo ahí. En el trabajo que hace hoy, ahora, ¿tiene un jefe o es usted el jefe o cómo es su relación con sus... Sí, bueno, he tenido la oportunidad de crear una pequeña compañía durante hace 3 Realmente, años. felicidades. 3 años, gracias. Durante 3 años y pues ahorita ahí seguimos. Entonces también es donde he tenido como la posibilidad, ¿no?, de decir, saben que me limito a trabajar los sábados, los fines de semana, entonces nada más cuando se requiere, pues hacemos trabajo sábado. Nunca hemos trabajado domingo y no lo quiero hacer. Entonces, pero en ocasiones sábado cuando se requiere, pero lo más importante es de lunes a viernes, eso sería. Y pido perdón si ya me he dicho esto, pero ¿tiene una novia o se casa aquí? O... No, No. ando soltero. ¿Todavía está buscando? Todavía no estoy listo para... Sí, bueno. Es muy maduro decir esto, porque la mayoría no piensan. Sí. ¿Ha cambiado la tecnología de su trabajo desde hace 2008 a hoy, a este año?
Sí, yo creo que también nos vamos a ir adaptando a las nuevas cosas que vayan saliendo, ¿no? Los herramientas. Ah, sí, no, bueno, en cuestión de trabajo, yo creo que no ha cambiado mucho la Ok. tecnología. ¿Y se afectó COVID en su trabajo? Ah, por unos meses, la diferencia en esto es de que como yo no tengo muchas personas trabajando para mí, somos 4 o 3 en total, y pues eso no nos restringieron tanto, ¿no? Como las compañías grandes que son de 10, 12 personas, entonces no se podían juntar. En cambio, pues en mi caso, pues somos 2, 3 personas que íbamos a trabajar, pues no podía nada, y siempre hacemos la casa, ¿no? Como residenciales, ¿no? Y mientras los dueños del hogar están de acuerdo en de que nosotros lleguemos, podemos llegar sin ningún problema, ¿no? Entonces las políticas del Estado o si del nación no le afectan mucho. No mucho, no. No mucho. No mucho. Y estos personas que tiene, ¿puede elegirles o cómo eligió a estas personas para trabajar con usted? De hecho, siempre, yo creo que en este país siempre va a haber alguien buscando trabajo, ¿no? Y siempre, pues por alguna otra razón, pues me llaman diciendo que necesitan trabajo y yo necesitaba personas. Pero es un poco, se podría decir de que no lo planeé de esta forma. Yo nada más quería hacer los pequeños trabajos solo como para mantenerme yo ocupado, para no tener como un jefe que me dijera, oh, tiene que hacer esto, sino, pero a través del tiempo en donde dije, pues no puedo hacerlo yo solo, necesito a alguien, pues ya fui y busqué a alguien, ¿no? Y luego al pasar el tiempo todavía digo, no, es que no podemos sacar todo en los dos, nosotros tenemos que buscar a otro. Y así pues al momento son 3. Y yo creo que he tenido la posibilidad, ¿no? Como para crecer mucho más, pero no he querido tomar mucha responsabilidad en el trabajo sin ahora sí que enfocarme tanto en el trabajo y descuidar otras cosas que no he querido. Entonces está cómodo con el tamaño Sí, de su trabajo sí. ya. Am, Durante, pues, ha vivido aquí 15 años, o sea, casi 15 años, sí. Correcto. ¿Se ha enfrentado con problemas legales aquí? Ah, en una ocasión, sí, creo que fue en el 2017, si no me equivoco, en el 2017, donde tuve un accidente trabajando para alguien y la persona no tenía como aseguranza ni nada de eso. Y como una persona indocumentada, pues no pudo como pelear el caso, ¿no? El caso en eso. Entonces, pues sí, ese sería el único, pero el que yo podría decir el más principal, el más importante. Y la iglesia, supongo que la iglesia es como un centro de la comunidad. ¿Cómo le trata la iglesia aquí? No, muy bien. De hecho, aquí yo he encontrado, ahora sí que se podría decir que también un hogar donde nos han acogido con brazos abiertos, ¿no? Y pues siempre, y aquí en esta parroquia siempre va a haber alguien en la cual te pueda ayudar, pero también siempre cuando va a haber alguien en la cual también necesita ayuda, ¿no? Y creo que estamos como en una comunidad donde podemos apoyarnos uno al otro y pues sí me han tratado de una manera. Padre Miguel, ¿qué es su historia? ¿Ha estado aquí hace cuántos años? Si no mal recuerdo, creo que él ha estado aquí durante 3 años ya. 3 años. 3 años ya, porque estaba en otra parroquia y luego la mandaron para acá. Sí. ¿Se movían o se mueven los padres mucho? Ah, sí, yo creo que hasta este momento no he podido entender cómo la diócesis trabaja con cada uno de ellos, pero
llegado a un cierto tiempo, ahí le pueden decir el día de mañana, sabe que te tenemos que mover para otra parroquia. Y ellos como son misioneros, pues les queda como obedecer, ¿no? Y pueden como... si les cambian a otro estado o a otro país, lo único que tienen ellos que hacer es obedecer y moverse. Entonces no tienen como opciones. Ok, pues pensando en el futuro, ¿qué es lo que le gustaría ver para usted y para su familia en el futuro? Sobre material espiritual o realmente De todo, de todo. de todo. ¿Qué le gustaría? Pues sería difícil esta pregunta porque pues yo creo que, como le decía antes, este país me ha entendido que pues este país trata por iguales a todos, ¿no? Y entonces pues no puedo decir cambian o que se cambie de esta forma. Creo que estamos bien por este lado, estamos bien de esta parte. Sí, es usual que, para mí al menos, en pensar que cuando se pregunta esta pregunta, es que, ok, si quiero cambiar esto, cambiar eso, sí, pero a mí parece que está contento. Sí. Contento y así es una buena vida, creo. ¿Hay algo más que quiere decirme? No, es solamente. ¿Es todo? Sí, es todo. Bueno, pues, David, muchas gracias. No, Y gracias. tenemos aquí página, tiene las direcciones de internet en que ellos van a poner esta entrevista, puede, después puede verlos. O sea, tienes una, móvil. Sí. Sí, ok, so puedes, I don't know the word for it, but scan, puedes escanear esto y se puede ver todo. Sí. Entonces, yo sí. la usaba antes. This is the end of the interview y muchas gracias también. Ok, no, gracias a usted, gracias por el tiempo y no todos hacen este trabajo y pues en verdad quiero felicitarles y apoyarlos a que sigan luchando por lo que quieren y pues adelante, hay que seguir. Muchas gracias.